Muy buenos días, tengan todos ustedes, tengas tú, y sea bienvenido a nuestro sermón dominical, nuestra prédica de los domingos. Yo te pido que por favor abras tu Biblia en Apocalipsis 19 del 11 al 16, continuando con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 19 del versículo 11 al versículo 16. Este tema es el regreso del Señor Jesucristo. Así que demos de lectura a la inerrante, perfecta y única palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en él un... Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba su nombre, es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le siguen. En caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la inerrante, perfecta, única, verdadera y exacta y procedente palabra únicamente de Dios. El regreso de Cristo. El expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dijo en el Capitolio de Washington hace aproximadamente 12 años: queridos mandatarios, vemos el mundo en el que vivimos. La guerra del Golfo Pérsico, una guerra estallando en Medio Oriente. Hace unos pocos años cesó la guerra de las dos guerras mundiales. Hace unos pocos años cesó la guerra de Vietnam. Y a lo largo de todo ese tiempo solamente hemos tenido ataques y amenazas terroristas en un mundo geopolíticamente en guerra. Estábamos como un tablero de ajedrez en el que los Estados Unidos de América, en el que China, en el que Rusia y en el que todas las grandes potencias hoy estamos completamente en jaque rumbo a nuestra propia autodestrucción. Mis queridos mandatarios, ¿qué les quiero decir? Estamos rumbo a la batalla del Armagedón. ¿Y cuál es nuestra única esperanza? La segunda venida de Jesucristo. Los encabezados son la llegada en el versículo 11, la apariencia del versículo 12 al versículo 13, la compañía, versículo 14, y la victoria, versículo 15 al 16. Así que comencemos y profundicemos con la palabra de Dios. Aquí hemos llegado a la perfecta conclusión del libro de Apocalipsis. Aún faltan unos capítulos que en días venideros estaremos exponiendo y predicando totalmente. Pero la perfecta conclusión de este libro ha llegado. El porqué de Apocalipsis por fin amaneció. La revelación de Apocalipsis por fin ha llegado. Se ha hecho presente en este texto. Cristo Jesús regresa gloriosamente en toda su grandeza a ser el Rey de la tierra. Fíjate, en todo el tiempo que Apocalipsis fue escrito, que fue enseñado por los padres de la iglesia, los primeros discípulos de Juan, los primeros discípulos eh, del apóstol Pablo, Ireneo, de Tartario, ¿verdad? La escuela de Alejandría, ¿verdad? Atanasio, en fin, Policarpo, todos ellos decían algo muy importante. Todos ellos decían muy en claro que Apocalipsis era un libro muy difícil, y lo sigue siendo, no te lo niego. Es un poco difícil de algunos símbolos para no errar y para decir completamente lo que dicen los textos, pero algo muy importante había, que todos ellos estaban de acuerdo. Apocalipsis tiene un significado y tiene un fin. Ese significado y fin es que Cristo va a regresar a la tierra. El glorioso regreso del Señor Jesucristo, el porqué de Apocalipsis, aquí lo estamos viendo. En toda su grandeza, Dios está regresando a la tierra en la persona del Señor Jesucristo. Él ya vino como un bebé, sin que nadie lo viera, totalmente oculto, en una aldea de Nazaret. Su nacimiento con María y con la familiar de María y con los familiares de María. Esta Miriam, la familia que tenían con Zacarías, el primo del Señor Jesucristo, en fin, todos ellos, esa gran familia, era María, Miriam, y todos ellos, todos estaban por fin decididos a
a cumplir la misión de Dios. Pero en ese momento la misión, el mandato de Dios era que Cristo no fuera conocido. Era que Cristo naciera en una aldea que nadie diera un peso por ella, si lo decíamos, como lo era Nazaret, que viviera en un pueblo como lo era Belén, y en fin, todas estas cosas como que solamente Miriam y María y su prima se alegraron. Todos ellos estuvieron felices, gozosos, unánimes, alabando el santo y bendito nombre de Dios. Y cada uno de ellos lo hizo, aún sabiendo de que no iban a deslumbrar. María alabó y era una excelente mujer teológica y jamás en la vida quiso tomar el control y quiso jamás tomar ella tomar un lugar especial, porque ella se conformaba con no estar vislumbrada. Solamente su único placer y alegría era adorar a Dios Todopoderoso. Entonces ahora que él vino la primera vez completamente como un bebé, sin que nadie lo conociera, porque fue más conocido el nacimiento de Juan el Bautista, totalmente incógnito fue su nacimiento, nadie lo supo. Ahora él regresa a esta tierra gloriosamente, en toda la grandeza, a ser el rey de toda la tierra. El regreso del Señor Jesucristo está presente aquí. El fin del libro de Apocalipsis, el porqué del libro de Apocalipsis, la razón es que el Señor Jesucristo viene a la tierra. El Señor Jesucristo vuelve a la tierra. Zacarías 14 del 3 al 4. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán a su padre y madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetizare. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su afición cuando profeticen, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Nos dice el Señor que primeramente Cristo pondrá los pies en el monte de Sión. Porque así como fue avergonzado, así como él fue totalmente humillado, ahora él regresa a esta tierra. Y así como todos los que han hablado contra él y todos los que se rebelaron contra él, así ahora el Señor Jesucristo vendrá y profetizará contra ellos. Y ya no solamente profetizará, hará una realidad contra todas estas personas que se rebelaron contra él. Después de tanto, la súplica de Isaías por fin se está cumpliendo. Si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones, y temblasen a tu presencia. Tantos años el mundo clamó una liberación, a su manera, a su forma de creer, como ellos suponen, pero la realidad es que hoy Dios está haciendo, cuando en este momento está regresando, está cumpliendo las verdaderas súplicas de los que verdaderamente esperaron en él. Está cumpliendo lo que verdaderamente él está llamando. Está cumpliendo lo que él verdaderamente está diciendo. Y está hablando lo que en verdad Dios está diciendo. Y está dando una verdadera libertad. No una libertad en el homosexualismo. No una libertad en el LGTB. No una libertad sexual. No una libertad monetaria. Una libertad verdadera. Porque él está volviendo a darle libertad y a vivir eternamente y a cumplir ese reino verdadero. Y él está volviendo para vivir claramente en esta tierra y reinar como se lo había prometido. Y entonces ahora sí, vivir eternamente y darle la libertad y reinar con aquellos que en verdad esperaron con él. Por fin Dios está haciendo notorio su nombre. Dios está haciendo glorioso su nombre, como lo ha hecho desde siempre, pero ahora cara a cara con el ser humano, y demostrándole cómo él es el único rey, cómo él es la única esperanza de esta tierra, y dejándole muy en claro que él ha vuelto para gobernar y ser el rey y darle la libertad a todos aquellos que creen y que confían que él es el único y verdadero Salvador. Por eso Mateo 23:39 se está cumpliendo, porque les dice: desde ahora no me verán hasta que digan bendito en el nombre del Señor. Los judíos lo rechazaron, y claramente la Biblia esclarece que hoy en día viven una apostasía. Pero antes de que Cristo venga, vuelva a esta tierra, muchos de ellos se van a arrepentir y van a reconocer que Él era el único y verdadero Salvador. Y esa es la única esperanza que tú y yo tenemos el día de hoy. Tú no tienes otra esperanza más que el día de hoy reconocer que Jesucristo es tu único Salvador. Tú no sabes lo que puede acontecer el día de mañana. Tú no tienes ni la menor idea de lo que va a acontecer los siguientes minutos saliendo de esta predicación. No lo sabes. Por eso es que tu única esperanza solamente puede ser que Dios Todopoderoso hoy te dé la salvación. Fuera de Él no tienes absolutamente nada.
Fuera de Él no tienes ninguna esperanza. Y Él es hoy tu única salvación. Él es hoy tu única esperanza. Así como Él hoy le prometió la libertad a los judíos en su regreso, hoy, antes de que Él regrese, te la está dando a ti. Hoy, antes de que Él venga a juzgar este mundo, te la está dando a ti. Porque si antes vino como un bebé en el pesebre, ahora no. Ahora lo verás con un caballo blanco de victoria, porque ha vencido. Desde la cruz venció en toda nuestra vida. Mi amigo, tú tienes que recordar algo muy importante. Y tienes que tener algo bien presente. Cuando tú ves y la Biblia te dice que Cristo viene en un caballo blanco, es una señal de que Él ha vencido. Pero Él desde la cruz venció en toda nuestra vida. Así que ten bien presente que Jesucristo ya venció. Y como fiel y verdadero, Cristo te muestra que todo el tiempo Dios cumple sus promesas. Y todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y todo lo que Él ha prometido se debe de cumplir. Estamos con el único y verdadero Dios confiable. Así que tú tienes que confiar en Él por su eterna salvación. Tú no tienes otra escapatoria ni tienes otra salida. Cristo cumple incluso en su juicio, ¿sí? O sea, si Él está diciéndote que Él cumplirá para salvarte, que Él cumplirá si tú realmente te arrepientes, así también Él va a cumplir en su juicio. Si Él cumplió en su misericordia y en su amor, Él va a cumplir en su juicio. Y Él va a venir como juez a juzgar las naciones enteras, a juzgarte a ti si no te arrepientes. Él va a venir como juez, Señor y el Rey de toda la tierra, a juzgar al mundo entero, a juzgar a la tierra entera, a juzgar a todos aquellos que decidieron no aceptar la salvación del Señor Jesucristo. ¿Tú la tienes hoy? ¿Tú eres verdaderamente salvo? ¿Tú verdaderamente puedes decir que tienes la esperanza de que el Señor Jesucristo te ha salvado? ¿Tú verdaderamente puedes decir que en serio crees en Él? ¿Y realmente estás arrepentido? ¿Y realmente vives una vida de santidad? ¿Realmente has tomado la salvación que el Señor Jesucristo te ha dado? Porque si no es así, debes de saber que Cristo va a juzgar al mundo. Y si tú no te has arrepentido, si tú sigues viviendo en tus pecados, si tú sigues viviendo en tus placeres, si tú sigues creyendo que por ir una vez a la iglesia eres cristiano, si tú sigues creyendo que porque a veces vas a la iglesia eres cristiano, si tú sigues viviendo en una vida de pecado y jamás te has arrepentido, si tú sigues disfrutando y gozándote en el pecado, entonces no hay de otra, no hay otro camino. Tú vas rumbo al infierno y no eres cristiano. Vas rumbo al infierno y no eres cristiano. Entonces ten mucho cuidado de estar viviendo de esa manera, de estar viviendo disfrutando el pecado, porque el juicio de Dios viene. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no dejas tu vida pasada, tú estás incluido en ese juicio, porque es lo que Dios ha hablado. Ese día, te lo puedo asegurar, el día del juicio va a ser muy triste para todos los que se rehúsen a arrepentirse. Y va a ser muy triste y doloroso porque decidieron vivir en sus pecados. Y muchas veces piensa la gente que uno está aquí para burlarse y para decirle, me da gusto que te vayas al infierno, yo me voy a ir al cielo. No, esa gente ni siquiera deberían de dejarla llamarse pastores ni predicadores. Y es un error que todos cometemos y hay que saberlo enmendar. Pero la realidad es que si no estamos aquí sufriendo y doliéndonos por ti, no sé qué tipo de personas pudiéramos llamarnos. No sé qué tipo de predicadores, de exégetas o de maestros nos podríamos llamar si no estamos sufriendo por la gente que va al infierno. Maestros y predicadores para nada. Porque si tú no sientes el peso y el dolor de las almas, entonces no sé qué estamos haciendo detrás de un púlpito y detrás de una transmisión. Porque, sinceramente, si no es para la salvación de las almas, ¿qué estamos haciendo? Sinceramente, si no estamos buscando salvar al creyente del infierno, ¿qué estamos haciendo? Este canal no tiene otro fin más que ese, y nunca tendrá otro fin. Edificar a las almas, por supuesto, enseñar teología sistemática, desde luego, pero más que otra cosa,
fin, es más, ni siquiera más que otra cosa, el porqué de todo lo que hacemos, que vengas y que te arrepientas de tus pecados, y que seas salvado del infierno, al que si no te arrepientes, vas a ir. Ese día temo decirte que el día del que Cristo venga, la misericordia no va a existir. Ese día no va a existir la misericordia. Ese día ni se nos ocurra querernos arrodillar, ni se nos ocurra llorar, ni alzar las manos, porque no va a haber oportunidades. Dicen que cuando una reina de Escocia mandó a un jinete a que fuera por toda Inglaterra a conquistarla, ese jinete dicen que iba por toda la llanura cortando cabezas, y que sin importar quién le pidiera clemencia o quién le pidiera salvación, porque no sabes qué me rindo, mataba a ingleses. Y aunque le dijeran, dicen, este hombre cuando se aparecía en el campo de batalla parecía un ciego y parecía un sordo, porque nadie lo escuchó, porque no veía ni quién le pedía clemencia, ni quién le suplicaba detente. Los mataba y los mataba y los mataba. Y cuando Cristo venga va a ser lo mismo. ¿Tú quieres estar de ese lado? Te lo pregunto yo. No te vas a escapar. Hoy la gente vive pecando y no como si nada, disfrutan sus pecados como si nada, fornican como si nada, viven en pecados sexuales como si nada. Al fin y al cabo, pues Dios no me va a decir nada. Dicen, pues si el otro lo dice, ¿por qué yo no lo voy a hacer, verdad? Delante de Dios eso no va a existir. Y ese día, si tú no te arrepientes, la ira de Dios va a estar totalmente contra ti. Yo te ruego y te suplico que te arrepientes, porque si no vas a enfrentar la ira de Dios. Por eso es tan fuerte esta ira, que el Señor Jesucristo te dice que tiene ojos de fuego, porque Él ve todo, y todo lo que ha visto ha servido solamente para decir, el juicio aquí está. O sea, Él ve todo. Cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es esto. Y vamos a hacer algo que sabemos que está mal, y lo primero que hacemos es, para que nadie me vea. Pero ¿qué crees? Que ha habido alguien que te ha estado viendo y que ha visto todo lo que has hecho. Pero también ese que ha visto todo te está dando en esta oportunidad la hora de que te arrepientas, la hora de que vengas a Él corriendo a buscar su misericordia, y Él te la dará en abundancia. Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Paul Washer dice una frase muy importante. Él decía, cuando sea el día del juicio, muchos van a decir, ¿cómo amé este púlpito? ¿Por qué? Porque ese púlpito me predicó la verdad. Ese púlpito me enseñó la verdad. Detrás de él había un hombre que se desgastaba orando por mí. Detrás de él había un hombre que se desgastaba ayunando por mí, enseñando por mí, estudiando la palabra de Dios para dármela. Detrás de ella había un gran evangelista, un gran maestro, un gran predicador enseñándome la Biblia, enseñándome la palabra para que yo no me perdiera. Pero también ese día del juicio va a haber tanta gente rogando. ¿Cómo debí de haber escuchado a ese público? ¿Cómo debí de haber estudiado ese púlpito? ¿Cómo debí de haber seguido a ese predicador? ¿Cómo debí de haber escuchado sus palabras? ¿Cómo debí de haberlo escuchado cuando me dijo, vas rumbo al infierno? ¿Cómo debí de haberlo escuchado cuando me dijo, el pecador va rumbo al infierno? ¿Cómo debí de haberlo escuchado cuando me dijo, no, es que recuerda que no es Dios el que juzga? ¿Cómo debimos de haber escuchado? ¿Cómo debimos de haber oído la palabra de Dios? Y esto nos lleva a la apariencia que tenía. ¿Qué mal va a ser para los que se burlaron de Jesucristo? Porque así como los romanos se burlaron de Cristo al ponerle una corona de espinas, ese día viene con muchas diademas. Todo un campeón y vencedor y destructor, más grande que un Julio César o un Aquiles. Ellos nada se comparan con Jesucristo, el Señor de toda la tierra. Y con todo esto el Señor Jesucristo iba acompañado con todos los que creemos en Él, con todos los que hemos rendido nuestra vida a Él. Y ahora se nos ha otorgado la victoria por medio de Cristo Jesús, porque con una sola palabra destruye a sus enemigos. Esa es la espada de su boca. 5 veces en el libro de Apocalipsis Juan enfatiza que la espada de Jesús sale de su boca. La Biblia, la pura palabra, es suficiente para salvar o para matar. La escritura o te salva o te condena. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerda que el Rey de toda la tierra va a ser el Señor Jesucristo. Llevando a la conclusión este texto,
El Salmo 2 afirmó tan rotundamente que era absurdo que el ser humano quisiera gobernar por encima de Dios. Y Dios hasta el último día del ser humano se lo deja muy en claro a Hitler, a Mussolini, a todos los gobernantes. A ti te lo está dejando muy en claro que el único Dios y Señor será por siempre Jesucristo. Que no es verdad eso de que Dios odia al pecador, Dios odia el pecado y ama al pecador. Dios está irado contra el impío todos los días de su vida. Dios tiene un juicio contra el pecador. Y Dios es justo y misericordioso. Pero es eternamente justo y eternamente misericordioso. ¿Y de qué lado vamos a estar? Digno eres, canta el libro de Apocalipsis. Digno eres, Señor Jesucristo, porque tú fuiste inmolado. Porque eres el Dios de la tierra, Señor Jesucristo. Pero más que nada, Jesucristo se ha hecho digno delante de ti por ofrecerte por ti. Todo empezó en Cristo y todo terminará en Él, porque solo Él por siempre será el único Rey y Señor de toda la tierra. Él será el único Rey de todo este universo que puedes ver. ¿Y en dónde va a estar tu fe? ¿En ideas geopolíticas, en la política, en el mundo? ¿O vas a ponerla en donde sea? ¿O vas a ponerla en el único Rey y Señor de toda la tierra? ¿Vas a ponerla aquí o vas a ponerla en otra cosa? Otra cosa te tiene garantizado el infierno. Otra cosa, como esa gente que sigue disfrutando sus pecados, que sigue disfrutando faltarle el respeto a Dios, esa gente, si no se arrepiente, temo decírtelo, va rumbo al infierno. Esta es una generación perversa y maligna que va a ser juzgada completamente por Dios. ¿Tú quieres estar de ese lado? ¿O vas a obedecer este texto y vas a estar del lado de Dios? Temo decirte que si no lo haces, vas a tener que recibir tu ira. Tu única esperanza hoy es creer en el Señor Jesucristo y nacer de nuevo. Él ha sido hermoso y complaciente al día de hoy ponerte la salvación y que estés con el único Rey. Pero si no es así, has elegido el final más fatal para tu vida. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo, has elegido el verdadero camino, la verdad y la vida y la salvación eterna que solamente le pertenece a Dios. Y has elegido la única verdad, la única salvación, y has elegido la única esperanza. Solamente si crees que Él es el único camino. Y es entonces cuando has elegido el mejor camino, la mejor vida, la verdadera salvación, y has elegido el mejor camino, la más importante decisión, el más importante camino, lo has tomado por el Señor Jesucristo. La más importante decisión de tu vida, el único y verdadero camino, lo has tomado y has sido salvo por la gracia del Señor Jesucristo. Así que, mi amigo, hoy no falles de verdad. Ya sabes lo que vendrá este mundo. No falles y decídete a seguir por siempre al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.